Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están todos en el día de hoy? Espero que se encuentran bien. Espero que están teniendo un excelente domingo. Es un privilegio estar con ustedes otra vez hoy. Bueno, es un privilegio estar con ustedes otra vez el día de hoy. Espero que están bien, que están disfrutando su domingo. Aquí en Canadá, anoche, nosotros cambiamos nuestros relojes. O sea, es algo que hacemos 2 veces al año. Por eso, en vez que tener una diferencia de tiempo de 1 hora, con Perú estamos con la diferencia de 2 horas de tiempo. Entonces, por lo tanto, um, ya yo soy 2 horas más que ustedes. Entonces acá es 1 de la tarde ahora. Entonces estoy muy feliz de estar otro domingo. Como siempre, vamos a esperar unos minutos y de ahí vamos a estar arrancando. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos haciendo algo diferente hoy. Estamos haciendo el en vivo desde Zoom y transmitiéndolo por Facebook, ¿no? Como una prueba para ver si podemos en el futuro ir como mejorando nuestra transmisión y tener más personas en la transmisión y tener enseñanza, más adelante adoración y tener diferentes ministros y maestros. Entonces, por eso estamos haciéndolo así hoy día. Entonces, muy feliz para estar aquí con ustedes. Tengo mi café y en unos 10 minutos vamos a arrancar. Entonces quiero que ustedes van saludándonos en el chat mientras que van entrando hoy día, por favor, que entran, que saludan, ¿no? De dónde están viendo hoy. Cuéntame cuáles son los países que tenemos, peruanos, colombianos, canadienses, argentinos, si hay gente de Alemania como otros días, ¿no? Nuestra transmisión es muy internacional, por decirlo. Amén, gloria a Dios. Hoy día vamos a tener una enseñanza especial. No estoy arrancando una serie, simplemente percibí en mi espíritu predicar hoy día un mensaje que compartí el domingo pasado en otra transmisión también de una iglesia acá. Entonces, simplemente hoy sería la versión en español. Entonces, qué gusto verlos, varias personas conectados. Ahí está mi amiga Nora de Colombia, de Pereira.
Entonces, qué gusto verlos en el día de hoy. Tantas personas. Ale está ahí de Alemania. Buenos días para ti, muchas personas. Gloria a Dios por eso. Sí, sí, Alemania. Imagínate. Ya somos bien internacionales en la Iglesia Bíblica de Fe. Ya somos iglesia internacional. Buenos días, Alicia. Buenos días, Jorge. Jorge Jaro. Buenos días, Dieter. Buenos días para todos ustedes. Buenos días, José Antonio Venegas. Qué gusto verte, hermano. Saludos, Gabriel. Saludos para ti también. Qué gusto ver tantas personas conectando ahora mismo. Vamos a tener un tremendo tiempo juntos hoy. Amén, amén. Y espero que estén bien. Yo sé que en Perú creo que en Perú los domingos hay un encierro, ¿no? Ustedes están encerrados. Entonces espero que están teniendo un día tranquilo juntos en casa. Pastora Herminia, es un gusto verte conectado ahora con nosotros. Qué gusto ver tantas personas acá hoy. Buenos días, Jessica Olaya, qué gusto verte. Susana Medina, qué gusto verte. Hermana Carmen, hermana Rebeca, qué gusto verlos. Hermano Carlos Cisneros, qué gusto verte. Un gran saludo para ti también. Hermano Víctor Álvarez, buenos días para ti también. Buenos días. Buenos días para todos ustedes. Estoy emocionado para nuestra reunión juntos hoy. Rocío Jiménez, qué gusto verte. Bendiciones para ti también, hermana Heidi. Y gloria a Dios. Ya, hermana Hilda, qué gusto verte. Jorge Lazo, qué gusto verte. Hermana Silvia Seminario, qué gusto verte aquí conectado hoy día. Ya vamos a hablar hoy día de Jesús sin distorsiones. Eso va a ser la enseñanza de hoy. Jesús sin distorsiones. Entonces vamos a ver de qué se trata eso en unos minutos. ¿Y cómo están todos? ¿Cómo están sus vidas? Espero que todos estén bien hoy día. ¿Cómo están? Espero ustedes están disfrutando el calor del verano en Perú, perdón. Excelente. Entonces, acá estamos todavía en el invierno y con el frío de bajo 0 grados. Entonces, ayer me fui a caminar un rato y sentí que estaba congelando. Buenos días, hermano Carlos, también. Buenos días, hermana Blanca. Sí, sí, de todas maneras, seguir cuidándonos. Así es, en todo el mundo. Ya acá van bajando poco a poco las restricciones, pero igual hay que cuidarnos. O sea, hasta que la mayoría de la población está vacunada.
Entonces, Humberto, qué gusto verte. Que Dios te bendiga también. Un gusto verte hoy, conectado con nosotros. Dios es bueno. Sí, Rocío Jiménez dice, hermoso el sol. Sí, yo de acuerdo contigo. A mí me gusta el sol también. Sí, mi hermana Nora de Pereira, sí, en Colombia están en invierno ahora. Y eso es cierto. Me imagino que un invierno en Pereira debe ser como un invierno en Bogotá. Llueva todos los días, pero solo por como una hora. Una locura. Ahora en Barranquilla, el tiempo de lluvia, eso sí es otro tema. En Barranquilla llueva como en Iquitos. Y en la temporada de lluvia llueve así todos los días por varias horas. Una locura. Amén, hermana Margot. Sí, Dios es bueno. Y todo el tiempo, como decía Pastor César, Dios es bueno. Entonces, en un rato vamos a arrancar. Estoy feliz que ustedes están conectados. Estoy feliz que gracias a Dios son sanos, están bien de salud. Y seguimos creyendo por algunas personas que están luchando con el COVID y creyendo por su sanidad y su recuperación perfecta que el Espíritu Santo va obrando en sus cuerpos. Eso es lo que creemos, porque creemos en el poder de Dios, porque el Evangelio es poder. El Evangelio es poder que para transformar vidas. Hermana Sonia, buenos días para ti también. Qué bueno que estés conectada ahora con nosotros. Ya. Bueno, yo creo que ya es tiempo. Entonces, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias por ese día, gracias por otra oportunidad de compartir tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido otra vez abrir nuestros oídos espirituales para escuchar y discernir lo que tú quieres decirnos. Oro por cada persona escuchando, que ellos se escuchan la voz que está detrás de mi voz, que a través de mi voz, la voz del Espíritu puede comunicar a corazones. Gracias, Señor, por abrir ojos espirituales, que tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra imaginación, que nuestra imaginación y conciencia será inspirado para ver todo lo que tú tienes para nosotros, todo lo que tú nos ha dado en la persona de Cristo, la herencia que tenemos, todo lo que tienes planeado por nosotros. Gracias que tú estás empujando y motivando a nosotros, acompañando a nosotros y guiando a nosotros hacia el futuro. Gracias por eso, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Bueno, gusto verte a ti también, hermana Adelaida. Bueno, sin más preámbulo, entramos de frente a la palabra en el día de hoy. Entonces, quiero que si tienen sus Biblias ahí o no sé, su tablet, su teléfono, que me acompañen ahora a 1 de Corintios, capítulo 1, y quiero leer versículos 18 hasta 25. Y mi título hoy día es eso, Jesús sin distorsiones. Jesús sin distorsiones. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salven, esto es a nosotros, el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios,
pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos Cristo crucificado. Para los judíos, sinceramente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A mí me encanta eso. La sabiduría de Dios es del Señor Jesucristo. Toda la lógica de Dios está revelada en el Señor Jesucristo. Todo el poder de Dios está revelado en Cristo. Porque lo insensato de Dios, a mí me encanta eso, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, eso es interesante, ¿no? Decir lo débil de Dios, porque yo no pienso, bueno, Dios no debe tener una debilidad porque Él es Dios. Entonces, pero el contexto ahí es lo que es débil para Dios, o la debilidad de Dios, o lo que nosotros percibimos como debilidad, para Él es más fuerte que toda la fuerza de los hombres. Y tú me dices, pero ¿cómo es eso? Bueno, antes que terminamos hoy, vas a entender por qué lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, en esos pasajes veamos algo. Veamos la persona de Cristo y su obra en la cruz. Entonces, cuando hablamos de ver a Jesús sin distorsiones, tenemos que arrancar con su encarnación y su obra en la cruz. Nosotros tenemos el hábito de usar mucho la frase, la obra terminada en la cruz o la obra consumada en la cruz. Pero la realidad es en el pensamiento histórico de la iglesia o en el pensamiento, digamos, ortodoxo, el término la cruz de Cristo no simplemente se refiere a su muerte en la cruz, sino se refiere a toda la vida de Jesús. Es decir, desde su nacimiento, la encarnación, su crecimiento, su ministerio, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, todo eso es la obra de la cruz. Entonces, históricamente en la iglesia, cuando hablamos de la cruz de Jesús, estamos hablando de toda su vida, porque toda la vida de Jesús fue lo que nosotros llamamos una vida cruciforme. Cruciforme, ¿qué significa eso? Que Jesús fue dispuesto a hacer la voluntad del Padre en vez que su propia voluntad. Dios se encarnó, creció como niño hacia adulto. La palabra dice que él creció en favor con Dios y con los hombres. ¿Ok? Entonces, él tuvo que aprender las escrituras, aprendió el Torah. Él decidió solo hacer la voluntad de su padre. La palabra dice, él solo hacía lo que veía de su padre y lo que él escuchaba de su padre. Entonces, eso fue una vida cruciforme. Él tomó la decisión de dejar su reputación y vivir una vida centrada en la voluntad del Padre. ¿Ok? Entonces, eso es una vida, digamos, cruciforme. Y cruciforme tiene que ver con tomar tu cruz y negar a ti mismo. Entonces, toda la vida de Jesús fue una vida enfocada en hacer la voluntad del Padre, culminando en su obra terminada en la cruz. Y la palabra dice eso, ¿no? Que por el gozo que estaba delante de él, él padeció en la cruz. Entonces, todas sus decisiones en su vida fue centrado para llegar hacia la cruz y hacer su obra redentora. Entonces, cuando hablamos de la persona de Jesús, tenemos que hablar de la cruz. Y cuando hablamos de la cruz, no simplemente podemos hablar de la muerte de Jesús, tenemos que hablar de toda su vida,
todo su ministerio, toda su encarnación y lo que Él nos reveló acerca de Dios. Entonces, la única manera de entender claramente la naturaleza de Dios es viendo a Jesús. La única manera en la cual vas a entender la voluntad de Dios es viendo a Jesús. La palabra dice que en el comienzo era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esa palabra verbo en el lenguaje original es la palabra logos. Y en algunas traducciones está traducido palabra. Pero logos significa la lógica de Dios, la realidad de Dios, la estructura de realidad que Dios tiene. Entonces, la realidad de Dios fue revelado en Jesús. Todo lo que es Dios fue revelado en Jesús. Si existe para ti un concepto de Dios que no va de acuerdo con lo que Jesús reveló en su encarnación, es un concepto totalmente equivocado y distorsionado. Entonces, si no tienes una imagen clara de Jesús, nunca tendrás una imagen clara acerca del Padre. Ahora, si tu imagen de Jesús es distorsionado y si tu imagen de la cruz es distorsionado, entonces tu imagen de Dios va a estar distorsionada. Y la palabra dice que el Espíritu Santo es el que testifica acerca de Jesús. Entonces, si tu imagen de Jesús está distorsionado, tu imagen del Espíritu Santo va a estar distorsionada. Entonces, si tu imagen del Padre es distorsionada y tu imagen del Espíritu Santo está distorsionada también, o sea, ¿qué calidad de vida vas a tener? Entonces, si tu imagen de Jesús está distorsionada, la manera en la cual tú muestras a Él va a ser una distorsión. Nosotros somos creados para mostrar la naturaleza de Dios aquí en la tierra, pero si tu imagen es distorsionado, entonces tú vas a mostrar un Dios distorsionado y raro. Por eso necesitamos una fresca revelación del Señor Jesús. Necesitamos verlo como es en una manera fresca, sin distorsiones. Hoy día hay muchas distorsiones acerca de Jesús. La gente proyecta sus propias emociones sobre Jesús. La gente distorsiona a Jesús. Puede ser con cosas legalistas, puede ser con cosas políticas, puede ser con sus gustos, puede ser con, no sé, sus ídolos. Por ejemplo, hablas con ciertas personas y ellos tienen un Jesús que es conservador. Hablas con otros y ellos tienen un Jesús que es liberal. Hablas con otras personas que tienen un Jesús que es extrema derecha. Otras personas tienen Jesús extrema izquierda. Algunos tienen Jesús que es blanco con ojos azules que parece un norteamericano. Hay otras personas que vean a Jesús, no sé, como un peruano. Hay otros que ven a Jesús como un africano. Hay gente que su imagen de Jesús parece más su papá o su mamá. Hay gente que piensa que tiene una imagen de Jesús que es un padre abusador. Hay otras personas que Jesús no es nada más que un gurú y un hombre medio hippie que solo habla de paz y amor. Hay miles de imágenes de Jesús. Hay miles de distorsiones de Jesús. Pero el asunto es hoy día, si tu concepto de Jesús es distorsionado, todo tu concepto de la Trinidad, de Padre y Espíritu Santo también va a estar distorsionado. Y cuando tu imagen de Jesús está distorsionado, tu imagen de ti mismo va a estar distorsionado y tú vas a vivir en una identidad distorsionada. Ok, entonces creo que ustedes me están siguiendo. Entonces tenemos que quitar nuestras gafas de distorsiones para ver a Jesús claramente. Entonces, hoy día, cuando vamos terminando, yo voy a orar para que nuestros distorsiones sean quitados. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús operó como un rabino judío. Y es interesante que los rabinos decían a sus discípulos, venid en pos de mí. Y no tengo tiempo para explicar la frase venid en pos de mí hoy día,
pero los que tienen tiempo en IBFE deben acordar el día que hace 7 años atrás, creo, en el Cine Star, que yo enseñé qué significa venir en pos de mí. Pero para resumirlo hoy día, venir en pos de mí significa que eres calificado para ser discípulo. Entonces Jesús miró a las personas que según el estándar de la ley judío eran descalificados. Por ejemplo, si tú no eras judío, número 1, ya no estabas dentro del pacto, estabas excluido del pacto, eres gentil. Más allá de eso, para ser calificado, para seguir un rabino, tú tenías que ser educado, tú tenías que haber llegado a un cierto estándar en tus estudios de la ley y en tu nivel social. Y la gente de bajo nivel social no podrían, digamos, escalar para estar cerca de un rabino, porque no iban a ser calificados. Pero Jesús acercó pescadores que eran lo más bajo y humilde de la sociedad judía, y él decía a Pedro, venid en pos de mí, eres calificado. Entonces, eso fue Jesús calificando sus discípulos. Ahora quiero llegar al punto principal hoy día. Cuando un rabino estaba mentoreando a su discípulo, ellos tenían una frase. Ellos dijeron, a su discípulo, yo deseo que la arena que está sobre mis pies, porque tú sabes que en esa época la gente usaba sandales, o sea, caminaba con sandales, entonces la arena se quedaba sobre sus pies. Un rabino decía, y eso fue hablando metafóricamente, decía a los estudiantes, yo deseo que la arena que está sobre mis pies, queda sobre ti. Deseo que tú serás cubierto en la arena que está sobre mis pies. ¿Qué significaba eso? El rabino estaba diciendo, yo deseo que tú estás tan apegado a mí, que tú me sigues tanto, que la arena que está sobre mí se queda sobre ti. Y en la mente judío, como Dios formó el hombre desde la tierra, desde la arena para ellos era símbolo de humanidad. Entonces, lo que estaba diciendo el rabino, él estaba diciendo, yo deseo que tú me sigues tanto que tú adoptas mi humanidad. Es decir, que no simplemente aprendas lo que yo enseño, no simplemente aprendas la información que yo te enseño. Yo quiero que tú aprendas de mi humanidad, que tú adoptas mi personalidad, que tú hablas la enseñanza en la manera que yo hablo la enseñanza, que tú transmitas a mi personalidad, que tú adoptas mi humanidad. Y por el rabino eso significa que adoptas hasta los debilidades de su humanidad. ¿Me entiendes? Porque como seres humanos tenemos debilidades. Entonces estaba diciendo que adoptas su humanidad, su personalidad. ¿Ok? Pero Jesús viene. Dios encarnado, decidiendo operar dentro de ese sistema. Entonces, cuando él dijo a sus discípulos, venid en pos de mí, eres calificado, eso significaba por ellos que ellos iban a ser cubiertos en su arena. Espero que están captando lo que yo estoy diciendo, que ellos iban a participar en la humanidad de Jesús. Es decir, que ellos iban a adoptar la humanidad de Jesús. Y Jesús, siendo Dios, estaba perfecto. No tenía falacia en su humanidad. No tenía debilidad. Entonces, que siguiendo a Jesús, ellos iban a aprender una humanidad nueva.
Y tú dices, bueno, eso suena interesante, pero ¿por qué eso es importante? Eso es importante porque cuando tú sigues a Jesús por medio del Espíritu, tener una relación con Cristo y negar a ti mismo no significa que tú estás dejando de ser humano y que estás volviendo medio místico y ser espiritual es ser de otro planeta y desconectado del mundo. No, lo contrario. Cuando tú sigues a Jesús, el Espíritu Santo te causa participar no simplemente en la divinidad de Jesús, porque hemos recibido su nueva naturaleza, pero podemos participar en la humanidad de Jesús. Es decir, que seguir a Jesucristo y entender la revelación de Cristo en nosotros se trata de una nueva humanidad, de una nueva forma de vivir como ser humano. Ser espiritual no significa vivir negando tu humanidad y vivir eternamente en asceticismo. No, eso es totalmente una mentira del dualismo. Si tú eres budista, pasas toda tu vida intentando a dejar de ser humano. Pasas tu vida negando tu humanidad, negando tu humanidad, negando tu humanidad, para que cuando te mueres ya no eres ser humano y vas para nirvana. Ya. Y lamentablemente hay muchos cristianos que piensan así, que mal entienden ciertos pasajes de la escritura y viven como ascéticos, ¿no? Como dejando de ser humano, que distorsionan las escrituras acerca de negar a sí mismo. ¿Y qué pasa? Viven eternamente como buscando casi sufrir y pensando en, no sé, que sentir cualquier tipo de disfrute en la vida está mal. Y es pensar que ser espiritual es como desconectar del mundo y estar muy solitario y apartado del mundo. O ser espiritual significa que 5 días de la semana vas a cultos en la iglesia, que toda tu vida libre está metido en estudios bíblicos y ayunos y todo eso. Pero no, Señor. Eso no somos llamados de estar apartado, por decirlo, de la realidad. Nosotros somos llamados a vivir una nueva humanidad bajo el señorío de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. El concepto del dualismo existía cuando la escritura fue escrito. Dualismo es simplemente la idea que el mundo natural y el mundo espiritual son desconectados y que son diferentes. Que lo natural está mal y lo espiritual está bien. Lo natural malo y lo espiritual bueno. Y hubo 2 ramas de dualismo. El dualismo griego, que decía, como lo natural está mal y lo espiritual es bueno, eso significa que nosotros tenemos que vivir eternamente negando lo natural, suprimiendo, oprimiendo lo natural, negando deseos naturales, haciendo asceticismo, autoflageando o haciendo extremos ayunos o haciendo obras para crucificar, por decirlo, la carne. ¿Por qué? Porque todo lo natural está mal. Por eso los griegos a veces, hasta cuando ellos se casaban, no tenían relaciones con su pareja, porque pensaban que hasta la parte sexual está totalmente mal y no debe ser disfrutado. O sea, ellos veían así. Entonces, el dualismo de los griegos era un dualismo legalista. Por el otro lado, hubo el dualismo de los romanos, lo mismo, lo natural es malo y lo espiritual es bueno. Entonces, ellos eran el otro extremo. Ellos pensaban, lo natural es malo, nosotros somos malos, nada en lo natural puede ser redimido. Entonces, vivamos toda la maldad que hay para vivir. Entonces, el otro extremo, ¿no? Si quieres tomar, serás un borracho. Si vas a comer, serás un glotón. Si tienes deseo sexual, que serás un pervertido, un mujeriego por completo. O sea, que vivas sin límites.
Entonces los romanos tenían un dualismo basado en libertinaje. O sea, los griegos dualismo basado en legalismo y los romanos dualismo basado en libertinaje. Y en medio de esa cultura, Dios se encarnó en la persona de Cristo. Y Él se acabó por completo con el dualismo. Porque Dios tomando cuerpo humano nos muestra que lo natural, lo material no es malo. Porque Dios se hizo humano, porque Dios tiene valor por ser humano y el cuerpo humano es parte del plan de Dios y que la creación es bueno, que la tierra pertenece al Señor, todo lo que está en la tierra pertenece a Él y que su creación es bueno y puede ser redimido. Entonces, y Él en su obra redentora redimió la humanidad y la creación. Por eso la palabra dice que la creación misma está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Para que la creación pueda ser gobernada según el sistema de Dios otra vez. Entonces Jesús se acabó con todo concepto dualística. Entonces Él se acabó con el legalismo de los griegos de vivir ascético y acabó con el dualismo de los romanos mostrando que el humano puede ser redimido y Él nos muestra no un camino hacia ser espiritual y menos humano, más bien el camino que Jesús nos muestra es una espiritualidad que nos hace más humanos, que nos hace humanos viviendo según el diseño de Dios. Tanto que cuando nuestras vidas se acaban, hasta el cuerpo se glorifica y recibimos un cuerpo glorificado. Entonces, para toda la eternidad vamos a seguir siendo humanos, pero la culminación no es dejar el cuerpo, es tener el cuerpo que está totalmente glorificada para siempre. Esas son buenas noticias. Entonces, Jesús nos muestra la verdadera humanidad y cómo ser un ser humano. Entonces, cuando Jesús dijo que al que quiere seguirme, toma su cruz y niega a sí mismo, esa palabra sí mismo es la palabra ego. Entonces, Jesús no está diciendo, toma tu cruz y sufra. Jesús no está diciendo, sufra de enfermedad, de pobreza, de abuso. Jesús no está diciendo crucificar tus deseos como ser humano, no. Jesús está diciendo negar tu ego, negar el egoísmo, negar la necesidad de ser el centro del universo para que tú puedas ser un ser humano sano según el diseño de Dios. La palabra dice cuando Jesús se encarnó que Él se dejó su reputación. Vivió sin reputación. Vivir sin reputación es vivir sin ego. Porque ser egoísta es simplemente tú intentas a construir una identidad. Intentas a construir una imagen y con toda tu fuerza tienes que mantener la imagen que tú has construido. Si es una imagen de super santo o si es una imagen de super rebelde. Igual es una imagen que tú construyes independiente de Dios. Y Jesús dice, toma tu cruz, niega eso. Tienes que negar el deseo de construir tu propia identidad. Y simplemente Jesús está diciendo, vivir en la identidad que yo te he dado. O sea, vivir en la identidad que yo te he regalado. Vivir en tu verdadera identidad que tienes en mí. Y vives como un ser humano sano. Entonces, cuando nosotros leamos los evangelios con la ayuda del Espíritu Santo, podemos tener una fresca visión de Jesús sin distorsiones. Y cuando veamos eso, nosotros vamos a vivir una humanidad sin distorsiones. Y vamos a vivir libres de cualquier cosa, escúchame bien, que nos hace menos humano. La obra del Espíritu Santo no es hacernos menos humanos,
es hacernos más humanos, pero dentro del diseño de Dios. Entonces, negar a ti mismo es negar el egoísmo. No es negar tu personalidad, no es negar tus talentos, no es negar tus dones, no es negar tus sueños. Es negar tu habilidad de construir una identidad y tu habilidad de hacer todo en tus propias fuerzas. Y cuando tú niegas el egoísmo y simplemente comienzas a vivir la vida de Jesús, ¿sabes qué pasa? Vas a ver que el Espíritu Santo va satisfaciendo tus deseos, supliendo tus necesidades, cumpliendo los sueños que tú tienes según su diseño, a su manera, sanando tus heridas, sanando tu sufrimiento, sanando las cosas que no son tan sanas quizás en tus emociones, sanando tu personalidad para ser equilibrado y dominado por el fruto del Espíritu. ¿Y qué va a hacer? Al seguir a Jesús, el Espíritu Santo va a causar que tú serás una expresión única y distinta de Jesús. Y cuando cada uno de nosotros estamos siguiendo a Jesús sin distorsiones, viendo a Él como es, totalmente Dios, pero también totalmente humano, nosotros comenzamos a vivir la humanidad de Jesús, una nueva humanidad según el diseño de Dios, una humanidad gobernado por el Espíritu Santo. Y nosotros, nuestro carácter va a parecer más a Jesús. Entonces, cuando nuestro carácter va pareciendo más a Jesús, ¿qué va a pasar? No vamos a pagar mal por mal. Vamos a caminar en amor. Vamos a aprender a amar a nuestros enemigos. Vamos a aprender a perdonar. Vamos a aprender a orar y bendecir los que nos han perseguido. ¿Me están siguiendo? O sea, no vamos a preocupar por nuestra provisión, porque vamos a saber que el Padre nos da lo que necesitamos hoy y el mañana se encarga de sí mismo. Vamos a ir modelando y viviendo en nuestra vida las cosas que están en el sermón en el monte. Vamos a ser hacedores de paz. Vamos a comenzar a amar unos a otros. Vamos a comenzar a crecer en amor, en paz, en gozo, en benignidad, en paciencia, en mansedumbre y en dominio propio. En nuestra vida, no simplemente los domingos, sino lunes a sábado. Entonces, vamos a ser como Jesús. Vamos a ser, cuando vives en esa realidad, vas a ser conocido como amigo de pecadores, pero también vas a ser conocido como una persona con dominio propio. Vas a ser conocido, a veces quizás los religiosos van a estar fastidiados contigo porque tienes tanto amor con la gente, pero al mismo tiempo vas a tener la capacidad de mirar el religioso con ojos de compasión. O sea, vas a modelar la humanidad de Jesús. Y Jesús modeló una humanidad sobrenatural. Jesús tuvo una carrera, era carpintero. Ustedes, muchos que están escuchando, no son pastores, tienen carreras, tienen trabajos de día y día y van a hacerlo con excelencia a la medida que tú veas a Jesús sin distorsiones y comienzas a participar por medio del Espíritu en su humanidad. Participar en la humanidad de Jesús es que es no pagar, como yo he dicho, mal por mal. Es ir la mía extra. Es excelencia. Es una nueva forma de ser un ser humano. Es ser generoso. ¿No? La palabra dice, si tienes 2 túnicas y tu hermano no tiene, dale uno. Es una nueva manera de vivir como ser humano. Es un ser humano gobernado por el señorío del Señor Jesucristo, sobrenaturalmente por medio del Espíritu Santo.
Porque el señal del amor de Dios es eso, que estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad para servir a alguien más. Y cuando la palabra dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, que vamos a ser testigos, la palabra testigo es la palabra mártir. Mártir. El Espíritu Santo te hace en un sentido un mártir, alguien que entrega su vida por la causa del amor de Dios, alguien que entrega su vida para que otra gente pueda conocer el amor de Dios. Y obviamente en el tiempo en el cual eso fue escrito, la iglesia estaba bajo mucha persecución y muchos tenían que al nivel literal ser mártires. Y muchos fueron matados por causa del evangelio. Pero ser mártir no simplemente significa dar tu vida físicamente por el evangelio, pero puede significar dar todo de ti para que otros sean tocados con el amor de Dios en una manera muy sencilla. Perdonar y aprender a mostrar amor a tus enemigos espiritualmente es ser un mártir. Porque ese amor solo puede ser producido por el Espíritu Santo en tu vida. Entonces, Jesús sin distorsiones es la encarnación, pero va llegando a terminar ahora. Quiero ver ahora Jesús sin distorsiones. En toda la lectura y estudios teológicos que yo he hecho, todo teólogo sano está de acuerdo que la perfecta revelación es Jesús. Entonces, cuando llegas a los evangelios y lees la vida de Jesús, tú estás viendo Jesús sin distorsiones, estás viendo la perfecta revelación de Dios. Pero todo teólogo del tiempo patrística, de varios durante la historia, desde Ireneo, de Athanasius, de Origen, luego del doctor Thomas Torrance, James Torrance y varios durante la historia de la humanidad, Lutero, todos están de acuerdo del momento en el cual podemos ver la perfecta revelación de Dios sin distorsiones. Y creo que ustedes quieren saber cuál es eso. Todo teólogo te dice que Lucas 23, versículo 34, es la revelación más perfecta de Dios en toda la escritura. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, esta escritura es la revelación más clara que tenemos de Dios. Es decir, esta escritura que te voy a leer ahora es el Señor Jesucristo sin distorsiones. ¿Y sabes qué dice? Es Jesús en la cruz antes de su muerte diciendo, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús sin distorsiones, torturado y clavado en la cruz, miró a sus enemigos y dijo, Padre, perdónalos porque no saben qué hacen. Mateo 5 dice, si perdonas a tus enemigos, amas a tus enemigos y seas perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Y la palabra perfecto ahí es la palabra maduro o madurez. Jesús sin distorsiones es el Jesús que ama y perdona a sus enemigos. Entonces, participar en la humanidad de Jesús por el Espíritu y mostrar al mundo a través de nosotros una imagen de Dios que no es distorsionada, significa que vamos a ser capaces de perdonar a nuestros enemigos, vamos a ser capaces de reconciliar, vamos a ser capaces de hacer hacedores de paz. Un teólogo que yo admiro, Dr. Chris Green, dice eso.
aprender a amar a nuestros enemigos es lo que nos santifica. Voy a repetir eso. Aprender a amar a nuestros enemigos es lo que nos santifica. Yo lo creo eso. Vamos a terminar con eso. Hay un pastor en Colombia. Seguro que mi hermana que está viendo ahora de Colombia sabe. El pastor Dario Silva, que fue fundador de Casa sobre la Roca. Un movimiento muy grande en Colombia. Pastor Silva fue un periodista por muchos años y escribió columnas políticas y escribió sobre la guerra en Colombia entre la FARC y el gobierno. Y él recibió amenazas de muerte muchas veces y bueno, la historia es que él llegó al punto de estar deprimido, quería suicidarse y alguien lo evangelizó a él se casó, convirtió y entregó su vida a Cristo, su vida transformó. Él dejó de ser periodista, estudió teología y plantó una iglesia. Y algo curioso pasó cuando él plantó Casa sobre la Roca. Él comenzó a alcanzar con el evangelio mucha gente que habían sido dañados por el conflicto armado. Entonces hubo gente que habían sido familiares a militares, pero también gente que habían sido familiares de miembros de la guerrilla. Y gente comenzaba a entregar sus vidas a Cristo y su iglesia comenzó a facilitar cultos de reconciliación, donde gente que habían entregado sus vidas a Cristo, que eran de diferentes partes del conflicto, se reconciliaron públicamente. Entonces, en un momento cuando el avivamiento era fuerte, él a veces permitía que gente podría compartir su testimonio los domingos en el culto. Y un día un señor que nunca había estado en la iglesia vino y pidió permiso de compartir su testimonio. Entonces, él normalmente no permitía gente que él no conocía hablar así y compartir su testimonio, pero él tuvo el cheque en su espíritu de hacerlo. Y este señor tomó el micrófono y dijo, yo quiero que ustedes saben que son muy amados por Dios, porque Satanás no quería que ninguno de ustedes pudieran recibir el evangelio, porque Satanás influenció personas para quitar la vida de tu pastor por muchos años, porque tu pastor fue periodista. Y que los tinieblas habían influenciado a un hombre y había convencido a un hombre que deben matar a tu pastor. Pero gracias a Dios, el hombre, el sicario que quería matar a tu pastor, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y si quieren saber cómo yo sé eso, es porque soy yo. Yo era el persona que quería por 3 años matar a tu pastor. Bueno, en ese momento tú podrías escuchar silencio en toda la iglesia. Entonces él dijo, yo era la persona que quería matar a tu pastor, pero un día en la selva de Colombia, que yo estaba borracho y usando drogas, yo me encontré con una iglesia y entregué mi vida a Cristo y yo he sido liberado. Y hace años yo salí de la guerrilla y ahora estoy viviendo aquí en Bogotá. Y el tipo comenzó a llorar. Y pastor, yo quiero pedirte perdón por querer hacerte daño y quiero que me perdones. Y a mí me gustaría ser parte de esa iglesia y quiero que tú serás mi pastor. Y el pastor de Silva se acercó a él, lo abrazó, lo dijo que eres perdonado. Y este señor, por el resto de su vida, hasta que él se partió, era miembro de Casa sobre la Roca y llegó a ser el guardaespaldas personal de Pastor Silva. Eso es Jesús sin distorsiones. Eso es la imagen de Jesús real. Y eso es el Jesús que por medio del Espíritu, que transforma vidas y nos enseña una nueva manera de ser humanos. Pastor de Silva también tuvo un encuentro con un hombre que había intentado secuestrar a él
y fue arrestado y encarcelado. Y este señor dentro de la cárcel se entregó su vida a Cristo. Y se metió a estudiar teología cuando estaba en el cárcel. Y un día el pastor Silva fue a la cárcel para verlo. Lo abrazó, lo dijo que el Señor había perdonado a ese tipo y lo ayudó a él a terminar estudiando teología. Y habló con el corte y dijeron que cuando llegó el tiempo para que su caso podría ser revisto, el pastor Silva iba a aparecer en la corte y decir que él pensaba que el hombre debía quedarse libre. Y él lo hizo. Y el hombre fue liberado de la cárcel ya como ministro del Evangelio y está bajo la cobertura de Pastor Silva. Jesús sin distorsiones. Y si nosotros podemos ver a Jesús por medio del Espíritu sin distorsiones, nosotros podemos vivir una humanidad sin distorsiones, mostrando a Jesús sin distorsiones. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por ese día. Gracias por el gran privilegio hoy día de haber compartido tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por quitar toda distorsión de nuestros ojos, de nuestra mente, para verte como tú eres. Queremos ver una revelación fresca de Jesús por medio del Espíritu. Que Jesús, el Jesús que veamos en los evangelios, será real y podemos conocerlo íntimamente. Y que por medio de su Espíritu obrando en nosotros, que nosotros podemos mostrar a Cristo en una manera clara. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora voy a pasar a nuestra hermana Rocío para compartir los anuncios y la ofrenda con nosotros. Ya. ¿Se escucha? Sí. ¿Así? ¿Sí? Sí. Buenos días a todos. Buena palabra, amén. Bendecidos por la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús quiere restaurar nuestra humanidad como realmente dice la palabra, no como nuestra idea, ¿no? Entonces, en esta hora simplemente queremos animarlos a poder sembrar en la iglesia, dar de lo que Dios los ha bendecido, ¿no? De lo que Dios ha proveído para ustedes. Nosotros sabemos que nosotros somos una iglesia generosa y les animamos a no tener temor en este tiempo. Sé que ese tiempo es difícil, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, en Salmo 23, Jehová es mi pastor, dice, nada nos faltará, ¿no? Simplemente hay que creer esa palabra y no tener temor. Nosotros como iglesia, los líderes, estamos orando por protección y provisión para todos los miembros de Iglesia Bíblica de Fe. Entonces les animamos a poder sembrar en la iglesia. ¿Cuántos creen que la Iglesia Bíblica de Fe es una buena tierra? Amén. Entonces somos una buena tierra y Dios quiere que de la abundancia que nos ha dado, nosotros podamos sembrar en la iglesia. Gracias a todos por su generosidad, por su corazón para dar, y les animamos a que sigan teniendo ese corazón. ¿No? Ustedes pueden buscar en la parte de abajo, en el Facebook, la cuenta. Temporalmente está en nombre de Jorge Cangalaya, nuestro hermano Jorge. No tengan temor, él no se va a agarrar el dinero ni nada de eso, ¿no? Pero es temporal porque justamente hay arreglos que hacer en la parte, digamos, legal para poder de ahí sacar una cuenta a nombre de la iglesia, ¿no? Eso obviamente es por lo que nuestro amado pastor ya está con nosotros. Entonces les animamos, no tengan temor, como les digo, no es que Jorgito por ahí se va a dar el dinero, no es así, no, más bien nos ha hecho el favor de poder abrir una cuenta exclusivamente para poder temporalmente sembrar ahí, o depositar ahí nuestras ofrendas, el porcentaje que ustedes han tenido en su corazón, 10%, 15%, 5%, lo que Dios ponga en su corazón, puedan depositarlo ahí. Entonces, sigamos orando por la iglesia, por las decisiones que hay que tomar, y por ahora eso es todo, ¿no? Dios les bendiga, los esperamos el próximo
domingo a las 11. Muchas gracias a todos los que fielmente están y seguimos adelante con la iglesia. Amén. Entonces, Dios no ha terminado con nosotros, así que seguimos adelante con la Iglesia Bíblica de Fe. Que tengan una semana estupenda, sobrenatural, con la protección y la provisión de Dios cada día, confiando en eso, protección y provisión de parte de Dios, porque Dios es un Dios bueno y es un Padre bueno. Eso es todo. Dios les bendiga.